Buenos días. Hoy tenemos a Alberto Pinoenta, que se acaba de doctorar en Oxford hace unos meses ya, ¿no? ¿Cuánto? Diciembre. No, bueno, no tampoco, no se acaba. Relativamente. Y vino a recoger su título, así que aprovechamos para traerlo a Girona. Los temas que trabaja son, bueno, de nuestro máximo interés, ¿no? El tema de filosofía y derecho privado. Actualmente Alberto es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y bueno, es un placer que estés aquí, Alberto, la verdad. Hace tiempo que sigo los textos que estás trabajando, siempre con el mayor interés, y coincidimos en muchísimos puntos, así que no sé si vamos a discutir o simplemente darnos la mano y ir a comer luego. Bueno, el paper que va a presentar hoy es los vacíos de la justicia correctiva y cómo llenarlos. Más o menos la modalidad son 40-45 minutos de exposición y luego debate de una hora aproximadamente. Todo tuyo y bienvenido. Bueno, muchas gracias por venir. Sé que este periodo es ya casi que están terminando las actividades, así que les agradezco que hayan venido. Agradezco también la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Pensé que algo adecuado para que pudiéramos conversar era el primer capítulo de mi tesis, que además le puse la introducción antes, lo cual hizo que fuera un poco extenso, quizás más allá de lo que uno podía normalmente dar para leer. Pero pensé que era mejor que tuvieran el contexto de dónde está esto, digamos, cuál es el proyecto general de la tesis, y luego el capítulo primero, que presenta un poco lo que va a ser la discusión de la tesis y los términos básicos de justicia correctiva. En este sentido, podríamos decir que la empresa general de lo que yo intenté hacer o hice en el doctorado era otorgar o dar una pequeña contribución a este debate acerca de quienes se han preocupado, nos hemos preocupado, ¿no? de la responsabilidad extracontractual o derechos de daños, como quieran llamarle. En el sentido de intentar justificar la existencia de esta práctica, de este conjunto de reglas o mecanismos de reparación que llamamos responsabilidad extracontractual, de la manera en que nosotros la conocemos, de la manera que podemos, digamos, con la forma en que funciona actualmente el sistema, sin tener un planteamiento de entrada que sea absolutamente crítico. ¿Sí? ¿Y de dónde nace esta empresa? Principalmente como respuesta al análisis económico del derecho. Si uno parte de la perspectiva, creo yo, del análisis económico del derecho, termina necesariamente planteando una crítica o un movimiento absoluto radical de reforma a cómo funciona la responsabilidad extracontractual, ¿no? Principalmente la estructura bilateral de la responsabilidad extracontractual, que obviamente es bastante ineficiente, ¿no? Que uno tenga que estar demandando en estos largos juicios en que hay que ver si la persona actuó con culpa o no, si es que está el requisito de causalidad o no, cuáles son los daños. Todo eso es un proceso que obviamente hace que sea para el análisis económico del derecho un tanto absurdo o falto de justificación el hecho de que exista la responsabilidad extracontractual. Y entonces, en el intento de justificar la responsabilidad extracontractual, obviamente hay que recurrir a la justicia correctiva, ¿no? Y dentro de digamos, esta larga tradición de justicia correctiva, ustedes ya lo saben, ¿no? Discusiones que vienen de más de 2000 años planteándose, ¿no? Acerca de qué es lo que es la justicia correctiva, por qué podría ser relevante para nosotros hoy hablar de justicia correctiva. Hay un movimiento relativamente reciente de muchos autores que dicen que la justicia correctiva no sirve para nada,
o al menos la justicia aristotélica, la clásica, la versión clásica de la justicia correctiva, no nos sirve para decir algo relevante acerca de la responsabilidad extracontractual. Hay mucha gente que dice que deberíamos reemplazarlo por otras ideas, esencialmente en la idea de reivindicar los derechos de las víctimas, por ejemplo, o en ideas reconciliatorias de responsabilidad extracontractual, o la idea que está bastante fuerte en Estados Unidos del recurso civil de Goldberg y Cybulski, Goldursky también lo llaman algunos, la teoría de ambos, que plantea justamente que en realidad la justicia correctiva no nos dice mucho. Muchos autores también critican el aspecto o el enfoque demasiado remedial de la justicia correctiva, que se enfoca exclusivamente en cómo remediar o reparar los daños una vez que han ocurrido. No se preocupa, por ejemplo, de prevenir, no se preocupa de cómo definimos qué es lo que va a ser corregido, sino que simplemente se centra en esta operación de corrección, que según algunos no es tan provechoso plantear toda una discusión acerca o centrarse exclusivamente en el ámbito remedial y tener una perspectiva mucho más amplia. Y en ese sentido, mucha gente dice por eso que la justicia correctiva quizás no es tan útil. Entonces, ¿qué hice yo? Yo intenté, no sé si mantener un equilibrio o de alguna manera rescatar la justicia correctiva aristotélica y verificar qué cosas podemos sacar, qué cosas nos sirven de la justicia correctiva aristotélica, por qué nos podría servir recurrir a esta idea, pero también ser bien sensato y realista y decir, definitivamente hay cosas que no sirven o que no nos pueden aportar mucho o que deben ser corregidas, corregir la misma justicia correctiva. Y en ese ámbito lo que planteo yo en la tesis es básicamente una reconstrucción o una formulación de la justicia correctiva que requiere complementarse para efectos de que pueda ser una justificación plausible o útil para el ámbito de la responsabilidad extracontractual, con ideas de justicia restaurativa y de justicia distributiva. Y en este sentido podemos decir que mi principal planteamiento es que la justicia correctiva por sí sola no puede constituir una plena o adecuada justificación de la responsabilidad extracontractual. Necesitamos de otros principios que nos ayuden. Hay muchos autores, principalmente Weinreb, que siempre aparece aquí en la tesis como mi guardián, ¿no? Que me dice constantemente estás mal, ¿no? Tu proyecto es incoherente porque la justicia correctiva es lo que da coherencia a la responsabilidad extracontractual. Entonces, si tú introduces otros elementos, haces que la responsabilidad extracontractual sea incoherente o sea incomprensible, ¿no? Entonces, siempre que uno quiere, pienso yo, complementar la justicia correctiva con estos otros principios, uno tiene el desafío weinrebiano de seguir planteando igualmente una teoría que sea coherente. Y en ese sentido, eso va a requerir siempre contrarrestar y señalar en forma bastante asertiva cómo estos distintos principios pueden ser conciliados, ¿no? Y hay yo ahí en la tesis trabajo varias tensiones, obviamente no resuelvo todo y quedan muchos flancos abiertos que podemos conversar y obviamente se pueden ir desarrollando. Entre justicia correctiva, distributiva, a veces justicia restaurativa, discuto yo doy algunos lineamientos de cómo podrían ser conciliadas todas estas ideas, pero obviamente son solamente algunos lineamientos, no zanjo todo debate. Eso está principalmente en otros capítulos. El capítulo que yo les entregué más bien se centra en este aspecto de lo que debe ser corregido de la justicia correctiva, porque decimos que la justicia correctiva es insuficiente o no del todo satisfactoria
o por sí sola satisfactoria para poder explicar y justificar la responsabilidad extracontractual. Y para ello, la forma en que lo concebí o lo estructuré esto es pensar en tres aspectos que, a mi manera de ver, demuestran por qué la justicia correctiva, lo que estaba diciendo, digamos que la justicia correctiva no sirve por sí sola. Y es lo que llamé vacío o laguna, gaps de la justicia correctiva, estos tres vacíos. Una profesora me dijo, en realidad, lo que tú haces aquí no son gaps, sino que son problemas, ¿no? O algunos son gaps y otros son problemas. Y en ese sentido va la advertencia, digamos, de que probablemente en sentido analítico, en sentido bien estricto, efectivamente no son gaps, especialmente el tema de las pérdidas y ganancias. No es que sea un vacío, sino que es un vacío en sentido de que no es satisfactorio, y eso es lo que planteo, que es un gap solamente desde el punto de vista de una persona como yo, que quiere justificar o quiere hacer operativa la idea de justicia correctiva aristotélica para poder justificar la existencia del sistema de responsabilidad extracontractual como lo conocemos. Entonces, en ese sentido es un vacío o es un gap, ¿no? En el sentido que Aristóteles no haya dicho nada sobre el tema o que no exista nada al respecto. Entonces, básicamente se trata de tres problemas o tres vacíos. El primero de ellos, como ya les lo decía, es el problema de las ganancias y pérdidas. El segundo es el aspecto sustantivo de la justicia correctiva, o cómo podemos definir qué es lo que amerita el procedimiento, la operación de corrección que plantea la justicia correctiva. En este sentido, la justicia correctiva pareciera ser un mecanismo que nos señala o nos indica cómo operaría la corrección en la medida en que ya hayamos definido que efectivamente hay que corregir algo, ¿no? Y pareciera la justicia correctiva no indicarnos, bueno, pero ¿qué es lo que hay que corregir?, ¿no? Primero, simplemente nos señala de entrada cómo corregir, pero no nos dice qué es lo que hay que corregir. Y el tercer aspecto es o el tercer gap, o si quieren problema, está inspirado básicamente en esta teoría de Goldberg y Szypursky, sobre todo Szypursky, la crítica que plantean ellos desde el punto de vista del recurso civil, en términos de el desajuste o la poca capacidad que tiene la idea de justicia correctiva aristotélica para poder explicar los sistemas de remedio, sobre todo en el common law, pero también en los sistemas continentales, que son remedios de los cuales los sistemas proveen, ¿no? Sistemas que no necesariamente plantean que las víctimas tienen que ser indemnizadas, o el principio de reparación integral, ¿no? La regla compensatoria de que se deben compensar en dinero en todas las pérdidas causadas a las víctimas, sino que hay otros mecanismos también que obedecen a una lógica distinta, como son los daños punitivos o indemnizaciones punitivas, más propiamente diríamos, porque no son daños, justamente ese es el problema. Entonces podríamos decir indemnización punitiva o ejemplar, como se le llama en Inglaterra, o indemnización agravada también se le llama. Algunos sistemas también contemplan, por ejemplo, mecanismos de disculpas. ¿Qué nos puede decir la justicia correctiva respecto a las disculpas o el rol que cumple una disculpa dentro de un procedimiento de responsabilidad extracontractual? El daño moral también. Me parece a mí que desde el punto de vista de justicia correctiva, y algunos autores así lo plantean, no puede ser justificado, a pesar de que por lo menos en Chile no se cuestiona mucho, que viene, digamos, del principio de reparación integral, y se dice que el daño moral simplemente se deriva del principio de reparación integral.
pero a mí no me parece tan claro que la justicia correctiva o el principio de reparación nos señale que debemos indemnizar también los daños extrapatrimoniales o daños que provienen del sufrimiento. Órdenes judiciales también, difícil o no tan sencillo de justificar desde el punto de vista de justicia correctiva. Esto también lo vemos en el ámbito creo yo, en los contratos, la forma en que, por ejemplo, en el common law se concibe el incumplimiento contractual, simplemente indemnización de perjuicio. En cambio nosotros lo vemos más bien como que el remedio más natural es el cumplimiento del contrato, el cumplimiento forzado, ¿no? ¿Podría ser el cumplimiento forzado un remedio de justicia correctiva? No lo sé, no es tan claro, creo yo. Debería ser, o al menos creo yo que puede serlo, pero siempre y cuando se conciba el remedio de la justicia correctiva de una manera un poquito más distinta y no tanto en términos aristotélicos. Si lo conseguimos simplemente como mecanismo de corrección de pérdidas y ganancias, no parece cumplir el cumplimiento forzado del contrato con ese esquema, a menos que uno elabore o reelabore esta noción de justicia correctiva. Bueno, eso en términos bien generales son los tres problemas de que yo me hago cargo en el capítulo. Ustedes me pueden decir lo que conversábamos con Diego recién, claro, no resuelvo todos los problemas, más bien doy luces o lineamientos de dónde van los problemas y por dónde podrían ir quizás las respuestas, sobre todo en el ámbito de las pérdidas y ganancias. Siempre ha sido un problema para mí el tema de las pérdidas y ganancias. De hecho, en varios, digamos, durante la ejecución de la tesis, yo tuve que pasar por unos exámenes que son más o menos anuales, en que dos profesores externos revisan lo que yo llevaba escrito, y siempre la objeción era que yo no resolvía el problema de las pérdidas y ganancias. Y mi respuesta era, bueno, nadie lo ha resuelto en 2000 y tantos años, entonces, ¿cómo pueden esperar que yo venga a resolver ese problema? Mi duda principal era que, por una parte, podía confiar en resolver el problema, tal vez haciéndolo de la manera en que lo hace Weinrib, otros autores también que lo siguen, en términos de concebir pérdida y ganancia en sentido normativo, en sentido de que olvidémonos de que estamos hablando aquí de pérdidas en sentido material o en sentido monetario, y más bien aquí estamos hablando simplemente de una pérdida en sentido normativo, por lo tanto la pérdida puede ser reformulada en términos de la infracción a un derecho, y la ganancia sería también en términos abstractos. No es que el que choca a otro en un accidente de tránsito gane algo con eso, sino que simplemente gana por el hecho de que infringió o violó el derecho de otro y infringió su deber de cuidado, ¿no? Y en ese sentido estaría la ganancia. Esa movida es bastante satisfactoria desde un punto de vista teórico para poder, digamos, coherentemente decir aquí hay equivalencia, ¿no? La pérdida normativa es equivalente a la ganancia normativa de quien comete el ilícito, ¿no? Hay plena equivalencia. El remedio, la acción de responsabilidad extracontractual, va a justamente eliminar, por una parte, la pérdida y la ganancia, ¿no? Por el hecho de que va a ser el demandado, solamente el demandado, quien va sobre el cual va a recaer, digamos, esta obligación de reparar. ¿Y por qué él? Porque él fue precisamente el que ganó, y es correlativo a la pérdida que sufrió la víctima. Entonces se justifica la estructura bilateral, y por eso todos leemos, los que discutimos estos temas, leemos a Weinrib, porque Weinrib justamente nos da esta justificación que cierra el círculo y nos deja contentos desde ese punto de vista. Eso es bien atractivo por esa razón, pero por otra parte no me parece tan atractivo cuando nos vamos al remedio. ¿Por qué el remedio es la indemnización de perjuicio? ¿Y por qué el remedio
es cuando efectivamente determinamos, digamos, cuando el juez decreta el remedio, mira las pérdidas. Entonces, no que no nos hayamos olvidado de las pérdidas materiales, pero cuando hablamos del remedio, ¿qué hacemos? Vamos a mirar las pérdidas materiales. Y entonces pareciera ser que con esta movida perdemos muchas de las ventajas que tenía justamente la teoría aristotélica. La teoría aristotélica hacía sentido justamente porque no cerraba el círculo en términos de que no justificaba el hecho de que cuando una persona sufre un ilícito, sufre un accidente, lo que se le repara, digamos, lo que se le otorga es justamente la pérdida que sufrió, el dinero que perdió por el hecho de haber sufrido el accidente. El auto que está chocado, yo exijo que se me repare el auto y no exijo otra cosa, ¿no? La justicia correctiva aristotélica funciona muy bien ahí, ¿no? Aristóteles me dice igualdad aritmética, deje a las partes como se encontraban antes del accidente, por lo tanto usted tiene derecho a que se le repare el vehículo, usted tiene derecho a que le dejen el vehículo tal cual como se encontraba antes de que ocurriera el accidente. Pero con este cuento normativo se modifica ese esquema y pienso que se pierde ese aspecto. ¿Cuál es la forma o cuál es la justificación para que volvamos de nuevo a mirar las pérdidas materiales, ¿no? Si es que dijimos que tenía que estar en este plano abstracto, si subimos al plano abstracto, ¿por qué ahora volvemos de nuevo al plano concreto, ¿no? ¿Cómo hacemos ese tránsito? Y eso creo yo que le pasa también a los autores que plantean que lo central en la responsabilidad contractual es la reivindicación o sobre todo reivindicación de los derechos de las víctimas, ¿no? De nuevo, centrado en derechos. ¿Por qué usted cuando otorga el remedio no mira el derecho, sino que mira simplemente a la pérdida patrimonial, la pérdida efectiva, el daño que sufrió esta persona? Algunos autores tratan de salir de esta manera diciendo, bueno, esa es la forma en que se valora el derecho. Y en ese sentido, tal vez la regla indemnizatoria de principio de reparación integral que se deben reparar, digamos, todos los daños que sufrió, los daños efectivos que sufrió la víctima, tal vez podría ser la mejor representación o la forma en que se podría valorizar de alguna manera el derecho infringido, la violación al derecho. A mí no me parece tan claro que esa sea la respuesta. Y creo que ahí hay un déficit de la justificación de la regla. Pienso que el principio de reparación integral nace en su esencia por esta idea aristotélica y no por esta idea de reivindicar los derechos. Esa era una posible solución. En el otro extremo, la otra solución que han planteado algunos autores es de alguna manera asemejar la idea de responsabilidad extracontractual con una idea de restitución en el sentido o enriquecimiento injustificado, en el sentido que esta idea principalmente en un texto de Matthew Kramer, que está comentando sobre el libro de Coleman, en el sentido que tal vez hay una ganancia en quien comete un ilícito, por ejemplo, un accidente de tránsito, que es el típico caso en que no funciona la justicia correctiva aristotélica, qué es lo que gana una persona que conducía su vehículo por un poquito de exceso de velocidad y causa un accidente, cuál es la ganancia. Lo que dice Matthew Kramer es que la ganancia consistiría en el hecho que el que cometió el ilícito se ahorró lo que habría gastado esa persona en negociar con su posible víctima antes de causar el accidente, ex ante, digamos, negociar el costo o lo que habría tenido que pagar para causar efectivamente el accidente. En ese sentido es restitutorio porque lo que hace simplemente el demandado es restituir el monto que debía haber pagado por esa venta forzada, por comprar el derecho a causar el accidente a la víctima. Eso para mí es un poco incómodo, un poco extraño, en el sentido de
de que primero es un poco, bueno, es artificioso porque supone que la víctima efectivamente habría aceptado negociar ex ante la causa de un accidente. Al menos yo, y creo que la mayoría de la gente, no aceptaría ese tipo de negociación, y sí que el resultado además implicaría que yo, no sé, perder un brazo, quedar inválido, quedar en estado vegetal. ¿Quién aceptaría negociar algo así? Y quizás el otro problema, que es más grave aún, es sostener de que el sistema jurídico permite validar o hace equivalente la situación de negociación ex ante y la situación ex post, en el sentido que lo que haría la responsabilidad contractual es validar de alguna manera esta venta forzada a la manera que hace el análisis económico del derecho, creo yo, y entonces perdemos justamente la gracia de la justicia correctiva, que nos decía que las víctimas tienen derecho a demandar a quienes les causan un ilícito y hacerlos responsables de lo que hicieron. Se pierde un poco la idea de responsabilidad en el sentido de esta idea restitutoria. Parece ser que equivalente entre que yo vaya a negociar ex ante como una especie de contrato para causar un accidente, y simplemente si yo negocio ex post, entrego ese dinero y valido mi acción. ¿Cuál es la idea ahí de responsabilidad? ¿No? Se pierde un poco esta idea. Tal vez porque Carlos Rosenkranz me decía que yo tengo este elemento de reprochabilidad inserto en la responsabilidad contractual. Yo pienso que es importante esta idea de reprochabilidad, o el sentido de cómo las víctimas, muchas víctimas, no todas, pero sí muchas víctimas de responsabilidad extracontractual, tienen esta idea de que quieren hacer responsable a quienes les cometieron un ilícito, que no les es indiferente que simplemente les paguen el dinero por debajo de la mesa, ¿no? Y eso, no tengo respaldo empírico de esto, pero sé que hay muchas víctimas de responsabilidad contractual que no quieren negociar o llegar a un acuerdo extrajudicial, y quieren llevar esto a juicio precisamente porque quieren que públicamente, o que alguien diga específicamente que esta persona estuvo mal, que violó su derecho, y entonces quieren de alguna manera reivindicarse, y el proceso de responsabilidad contractual les otorga eso, y tiene un efecto potente eso para las víctimas, ¿no? Y eso es importante. Entonces, pareciera ser que la idea normativa de pérdida y ganancia pareciera salvaguardar. Yo aquí planteo que es quizás lo más razonable para poder salir del problema, plantearlo de manera normativa, pero teniendo en cuenta que se pierde un elemento bien importante, que era justamente la idea aristotélica de pérdida y ganancia material, subir y después bajar de nuevo en el ámbito del remedio. En el ámbito del segundo problema, de cómo definir qué es lo que debe ser corregido, mi principal, que en realidad no es, creo que no va tanto mi aporte por ahí. Hay mucha gente que ya lo ha planteado, en el sentido de que pareciera ser que la forma en que uno define qué es lo que debe ser corregido, o las decisiones que toman los sistemas de responsabilidad extracontractual respecto a qué debe ser corregido, qué conductas ameritan ser corregidas por el mecanismo de responsabilidad extracontractual, parecieran ser decisiones de justicia distributiva, ¿no? Y esto es lo que Weinreib, a mi gusto, bastante majaderamente se ha negado a reconocer, ¿no? De que la justicia correctiva no nos dice mucho respecto a qué cosas, qué conductas deben ser corregidas, y entonces son decisiones propiamente de justicia distributiva. Y aquí pienso yo que hay tres dimensiones, digamos, que tiene la justicia distributiva en el ámbito de responsabilidad extracontractual, que tiene que ver con decisiones de qué es lo que debe ser corregido, o qué conductas merecen la corrección, qué personas o qué víctimas tienen derecho
a interponer una demanda de responsabilidad extracontractual o que pueden ser consideradas como víctimas, y además contra quién uno dirige la acción de responsabilidad extracontractual. Me parece que en esos tres ámbitos son decisiones de justicia distributiva. Pienso que el caso de la primera dimensión, un ejemplo bastante claro es en las conductas de competencia o de libre competencia, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se imaginan un local de sándwich, bocado, ¿cómo le dicen acá? Bocata, que se instala aquí al frente de la universidad, quizá un estudiante que pone ese local, le empieza a ir muy bien, ¿no? Empieza a vender, invierte mucho dinero en instalar compra unas máquinas muy caras para hacer producir, digamos, la comida, le empieza a ir muy bien, y entonces le va tan bien que McDonald's decide instalar un local justo al frente, ¿no? ¿Con qué intención? Causar un daño a esta persona, ¿no? Quitarle toda la clientela. Eso es, digamos, hay una intención de causar un daño, hay causalidad, ¿no? Empieza a perder clientela, probablemente el McDonald's se va a llevar todos los clientes. Bueno, McDonald's está un poco desprestigiado hoy, pero quizás hace algunos años más, o quizás es bien popular en los estudiantes, empieza a quitarle clientes, lo que finalmente lleva, por ejemplo, a la quiebra de este estudiante que invirtió, entonces se le causaron pérdidas. Están todos los elementos de la responsabilidad extracontractual, ¿no? Daño, causalidad, intención, culpa, ¿no? Quitar clientela, incluso podemos decir una conducta dolosa, ¿no? Intencional de causar daño. ¿Y cómo le va a ir al estudiante en un juicio de responsabilidad extracontractual? Pésimo, porque nadie le va a dar ningún tipo de daño. Señor, esto es un libre mercado, ¿no? Usted, lo siento, pero McDonald's es más eficiente. Si le quitó la clientela es porque usted no le fue bien, mala suerte, así que es parte de la vida. A algunos les va bien, a otros les va mal en los negocios, y hasta luego. ¿Por qué entonces la justicia correctiva no le da un remedio a esta persona? Bueno, porque el sistema jurídico se compromete con esta idea del libre mercado, se compromete con esta idea de que todos jugamos con las reglas que supuestamente, siempre que, claro, sean, que McDonald's no haya actuado de manera infringiendo, digamos, normas de libre competencia, que no haya puesto precios predatorios, que no se haya puesto de acuerdo con alguien más para competir de manera desleal. Prima facie, podríamos decir, digamos, que no hay un ilícito de responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico nos dice eso, nos dice que mientras el McDonald's actúe de esa manera, no hay ilícito de responsabilidad extracontractual. Decisión de carácter de justicia distributiva. Creo que es difícil escapar de otra manera que no sea por esa decisión que toma el sistema jurídico de no calificar esa conducta como responsabilidad extracontractual, a pesar de que están todos los elementos, creo yo, básicos de la responsabilidad. Entonces, el sistema jurídico decide qué conductas son consideradas ilícitas. El sistema jurídico también decide qué víctimas van a poder pedir o van a poder ser consideradas como víctimas en un proceso de responsabilidad extracontractual. Y para esto también tengo otro ejemplo bajo la manga, que es el de las víctimas por rebote, que también me parece muy, muy revelador, que es típico ejemplo, también lo usa Dworkin en el imperio del derecho, no de la justicia, del derecho. El ejemplo de personas que presencian incidentes que son muy, muy traumáticos. Hay casos bien notables, famosos de responsabilidad extracontractual. Como yo soy fanático del fútbol, me gusta el ejemplo en Inglaterra no sé si lo conocen, del desastre de Hillsborough. Estaba jugando el final de un campeonato, estadio lleno, el Liverpool con otro equipo que no recuerdo, y la policía es negligente en no abrir unas compuertas, y eso se traduce o tiene como consecuencia que comienza a aplastarse la gente contra la reja adelante,
y eso tiene como resultado que mueren un montón de personas, más de 100 personas mueren. Y el problema es que eso, todo este incidente lo transmite la televisión en vivo, y entonces incluso había gente, digamos, viendo el partido y que ve cómo mueren o al menos no directamente, pero saben que sus parientes están ahí en el estadio y están siendo aplastadas y efectivamente después se enteran que mueren. Entonces, estas personas que ven por televisión o presencian la muerte de estas personas, después demandan no por el daño propio de las víctimas, sino que el daño que ellas sufren personal, de ellas como víctimas por el hecho de haber presenciado esas imágenes chocantes, de ver cómo mueren las personas. Y por eso es un caso de víctima por rebote, porque no están demandando por el daño propio, sino que por el daño, o sea, están demandando por el daño propio, no por el daño que les correspondería, digamos, como sucesores o como herederos. Y esto era también una decisión, también se explica normalmente por una cuestión de política pública. Si es que otorgaban la demanda, imagínense, de ciento y tantas personas, millones de dólares, digamos, de demandas de estas personas que presenciaron, digamos, la muerte de sus seres queridos. ¿Y qué dijo la House of Lords? Dijo, miren, aquí simplemente vamos a indemnizar, vamos a otorgar una acción de responsabilidad contractual solamente a las víctimas que hayan presenciado de manera inmediata, en forma directa, la muerte de la persona y que además hayan sufrido, digamos, daños psiquiátricos o de shock nervioso inmediatamente después de haber presenciado los eventos. Consecuencia práctica, nadie pudo demandar, cero personas, digamos, pudo conseguir, digamos, demandar por esa razón. Y casos así hay millones, también creo que también son buenos el caso, un caso de una persona que en una estación de gasolina, digamos, cargando combustible, tiene un accidente y se quema, y hay una persona muy cerca que presencia a esta persona quemándose, también queda absolutamente traumado por el hecho de haber visto ese evento. Nuevamente, criterio de inmediatez, ¿no? En algunos casos sí se concede, pero en otros casos, digamos, si por ejemplo está lejos, físicamente lo ve de muy lejos, ya no se concede la acción, ¿no? Entonces, nuevamente una decisión de justicia distributiva, ¿no? ¿Qué tipo de víctima, cuán cercano tiene que ser la persona para que pueda indemnizar o pueda tener este beneficio de poder demandar por responsabilidad contractual? Esto, como dije al principio, no es algo que yo haya surgido con esa teoría. Hay muchos autores que dicen esto en el sentido que ser víctima o ser considerada víctima de responsabilidad contractual en realidad es un beneficio que otorga el sistema, y por lo tanto ese beneficio, digamos, deberá ser distribuido conforme a criterios de justicia distributiva. Por eso parece claro que se trata de justicia distributiva. Y por otra parte, ¿a quién demando? También me parece que es de justicia distributiva. Aquí también me parece que los autores que tratan de justificar la idea de responsabilidad vicaria, confiando exclusivamente en justicia correctiva, no son del todo satisfactorios, ¿no? ¿Por qué yo puedo demandar al empresario por el hecho de su dependiente? Entonces Weinrib dice, no, porque el dependiente es un agente del empresario, entonces debemos considerar que el acto del dependiente es en realidad un acto del empresario. A mí me parece eso un tanto artificioso, ¿no? Me parece más bien que la justificación va por el lado de que normalmente la persona que causa el ilícito, el conductor del camioncito, ¿no? que causa el accidente, si yo lo demando, probablemente no va a tener mucho patrimonio, por lo tanto mi acción de responsabilidad contractual no me va a dar mucha protección. En cambio, si yo demando a la empresa, lo más probable es que obtenga una acción satisfactoria. Y entonces la justificación va por otro lado, va por el lado de que, claro, es el empresario o es el dueño digamos,
el empleador el que está en la mejor posición para, por ejemplo, asegurarse, para contratar un seguro, para poder ponerse en el evento de que su dependiente cause el accidente. Además, es el empresario el que se beneficia de la acción del dependiente, ¿no? Entonces parece razonable que si obtiene los beneficios de la acción también cargue con los riesgos que implica esa acción. Todas esas justificaciones que me parece son de justicia distributiva. Entonces parece un poco artificioso, creo yo, plantearlo en términos simplemente de agencia, ignorando estos argumentos que son los que realmente son los que han incidido en que exista una regla como la de el respondent superior o como quieran llamarlo, responsabilidad vicaria o responsabilidad del empresario. Y por último, creo que no queda tanto tiempo, pero el tema de la variedad de remedios, y en ese ámbito me parece que la justicia correctiva, o lo que yo planteo en la tesis, principalmente confiando en la idea de justicia restaurativa, es intentar hacer un poco más abstracto el mandato de la justicia correctiva en términos de que la justicia correctiva no necesariamente nos señala en términos aritméticos que la operación deberá ser de suma y resta y de considerar ganancias y pérdidas materiales, sino más bien el mandato de la justicia correctiva se traduce en poner a las víctimas en la posición siguiente o la posición más próxima a lo que se podría acercar para que queden en una situación como la que se encontraría de no haber ocurrido el ilícito, ¿no? Y ese es el mandato de la justicia correctiva, no tanto en sentido, quizás uno se pierde un poco cuando lo plantea en términos de igualdad aritmética o de esta idea de pérdida y ganancia. Si uno parte de esa perspectiva, creo yo, de justicia correctiva, uno puede conseguir justificar otros remedios, y eso está desarrollado principalmente en mi capítulo sobre remedios, como el típico argumento del expositor, que esto está en otro capítulo, ¿no? pero de verdad está desarrollado en el capítulo, en el sentido que uno, si parte de la perspectiva abstracta, de un mandato abstracto de la justicia correctiva, uno puede ser capaz de justificar en algún sentido estos otros remedios distintos. Obviamente por el hecho de hacerlo más abstracto, pierdo eso que dije al principio respecto a la gracia que tenía la justicia aristotélica, que justifica la regla de la reparación integral, y por lo tanto también ahí trato de hacerme cargo de eso, intentando mantener un equilibrio, en el sentido que me parece a mí que si es que uno indemniza las pérdidas efectivas que sufrió la víctima, es la mejor forma que tiene de poner a la víctima en la mejor posición, o la posición siguiente a que hubiera ocurrido el ilícito. Ya no es posible poner en la misma posición a la víctima, porque en muchos casos, digamos, los daños son irreparables, la persona ya perdió el brazo o ya quedó minusválida, ya no podemos dejarla igual, y por eso es la posición siguiente, ¿no? La primera o la mejor opción dentro de lo que de lo que podemos hacer en un mundo que ya no es el ideal. El mundo ideal sería que no hubiera ocurrido el ilícito. El segundo mundo ideal es el que tiene que buscar el remedio de la responsabilidad extracontractual, ¿no? Y ahí ya hay un reconocimiento, a diferencia de lo que ocurre en el análisis económico, de que hay un problema, ¿no? Que la víctima sufrió este ilícito. Entonces se le reconoce que, digamos, ocurrió esto, y entonces hay que ponerla en la segunda mejor posición a que eso hubiera ocurrido. Cuando discuto el mecanismo de seguros también, ahí tengo una discusión respecto a eso. A lo mejor la responsabilidad extracontractual ya es por el solo hecho de que una víctima tuvo que recurrir al mecanismo de responsabilidad extracontractual, quizás ya no fue la primera mejor opción a que no hubiera ocurrido el ilícito, sino la segunda o tercera. ¿Por qué?
Porque quizás lo ideal hubiese sido que el demandado inmediatamente hubiera compensado a la víctima y le hubiese pedido disculpas también, o, digamos, actuado de manera de reparar ese ilícito, y todo lo que significa, digamos, en muchos casos puede implicar, digamos, muchos sentimientos o cosas que no solamente están contempladas dentro de lo que es lo patrimonial o el dinero. Quizás por eso el mundo ideal sería que no hubiera ocurrido el ilícito. Quizás el segundo mundo ideal es que el propio demandado sea el que compense y no que tengamos que recurrir a un juez que tenga que decirle al demandado que pague. Lo más probable es que el demandado además quizás ni siquiera se acepte pagar, incluso vamos a tener que embargarle, por ejemplo, los bienes, y eso ya va a ser quizás la tercera o cuarta mejor alternativa, ¿se fijan? Entonces cada vez más lejos. Y en ese sentido la responsabilidad contractual siempre tiene esa limitación en que ya no es, digamos, el propio demandado el que está directamente pagando. Quizás la situación ideal sería, como les digo, que el propio demandado sea el que pague. Pero en cualquier caso, esa es la idea, digamos, tratar de poner a la víctima dentro de lo que se puede o dentro de lo que sea posible en la mejor posición que podría ponerse a la víctima. Y en ese ámbito, bueno, podemos justificar, pienso yo, algunos dicen que no, pero pienso que algún algunos montos o algún tipo de daño punitivo o indemnización punitiva más propiamente puede justificarse en sentido dentro de este mandato. ¿Por qué? Porque si el mandato de justicia correctiva no es tanto directamente solamente compensar pérdidas, sino que es poner a la víctima en la segunda mejor posición a la que se contraría no hubiera ocurrir el ilícito, quizás esa operación implica que a la víctima deba pagársele algún monto de indemnización punitiva. Quizás no los millones de dólares que se pagan en Estados Unidos, en algunos casos, aunque en realidad no son tantos casos en los que se pagan estas sumas, pero igual siempre, todos los años hay algún caso famoso que sale con estas sumas bastante estratosféricas, pero en la mayoría de los casos las sumas son más o menos controladas, y pienso que si el mandato abstracto de justicia correctiva se puede reconstruir de esa manera, puede justificar, si quieren lo podemos conversar, pero pienso que también puede justificar. ¿Por qué? Porque el mandato de justicia correctiva, como les digo, no necesariamente implica compensar pérdidas, sino que va más allá de eso. Es un procedimiento mucho más complejo que tiene que ver con restaurar a la víctima, y eso puede implicar no solamente dinero, implica otro tipo de cosas. Implica un juicio, por ejemplo, en que se le reconoce responsabilidad al demandado. Puede implicar también remedio simbólico, y ahí también creo yo que entra el daño moral como un remedio principalmente simbólico, es decir, de que a usted como víctima se le causó un daño, usted sufrió digamos bastante con este ilícito, y por eso le damos este monto de indemnización. No es que la estemos compensando y la dejamos igual a como estaba antes. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no se puede pagar, ¿no? Pero sí hacemos algo simbólico, que es pagarle a usted por su sufrimiento para reconocerle que sufrió, y en ese sentido hay un simbolismo importante en el ámbito de responsabilidad contractual que se justifica si es que uno tiene justicia correctiva, si lo concibe de manera abstracta. Lo mismo, otro tipo de remedio bastante complejo. Hay un remedio de restitución de ganancias que se ha planteado también en el common law, especialmente en el ámbito de contratos, cuando uno incumple un contrato de manera intencional. Se ha planteado en algunos casos que uno debería devolver las ganancias que obtuvo como consecuencia de la infracción. Y en esos casos creo yo que el paradigma tradicional de la justicia correctiva en el ámbito de responsabilidad extracontractual también se cae, porque no hay daño, ¿no? En estos casos generalmente las víctimas no sufrieron un daño, sino que simplemente hay una ganancia, y por eso se decreta la restitución de ganancias. Entonces, si uno tiene el mandato abstracto, pienso yo que puede funcionar para justificar
que incluso en casos que no hay daño, igual se debe restaurar la posición de la víctima porque a la víctima se le infringió un derecho, a pesar de que esa infracción de derecho no necesariamente se tradujo en un daño. Ese es el típicos casos de restitución de ganancias. También lo podemos conversar. Y el caso de órdenes judiciales me parece que es más complejo y pienso que la mayor parte de las órdenes judiciales no pueden ser justificadas por justicia colectiva. Se trata simplemente, por ejemplo, acciones preventivas. Creo que hay algunos autores que tratan de incorporarlo dentro de la justicia colectiva. Richard Wright, por ejemplo, dice que él plantea una idea. Él dice que hay que hablar más bien de justicia interactiva y así incorporar también las órdenes judiciales preventivas dentro de la justicia colectiva. Creo que eso ya va muy lejos. Pienso que las órdenes judiciales es más complejo justificarlo, aun cuando pienso que si el mandato es abstracto, en el sentido de, como les dije, poner a la víctima en la posición o restaurar la posición de la víctima y darle el remedio ideal o segundo ideal de que no se cometiera el ilícito, sí podemos justificar, por ejemplo, algunas órdenes judiciales que son de carácter remedial, pero no las preventivas, pero sí las remediales. Y el típico caso es el cumplimiento forzado del contrato, que podría ser considerado también como la segunda mejor opción, porque la primera mejor opción era que se cumpliera el contrato inicialmente. Ya estamos en una situación no ideal, que es de incumplimiento, que el deudor se está negando a cumplir o que el deudor simplemente se está demorando en cumplir. Ya hay un incumplimiento, entonces también es remedial esa orden judicial. Ya no es la situación ideal, pero sí la segunda mejor situación ideal es que se cumpla ese contrato, aunque sea tardíamente. Igual opera de esa manera la justicia correctiva. De nuevo, no hay un tema de indemnizar pérdidas, sino que simplemente de restaurar, o lo que llama también Gardner la tesis de la continuidad, que las mismas razones para cumplir el contrato siguen estando ahí pendientes. Por lo tanto, podemos actuar ex post y cumplir el contrato o darle una indemnización de perjuicio. Pero le indemnizaron los perjuicios no porque haya que siempre, por justicia colectiva, reparar los perjuicios, sino que porque hay que poner o restaurar la posición de la víctima a la que se encontraría si se hubiese cumplido el contrato inicialmente. Esa es la idea. Tal vez simplemente fue un conjunto de cosas polémicas y desordenado, pero ese es el esquema de cómo intento yo dar solución a los problemas que se plantean en el capítulo. No sé qué idea, qué les parece, si les hace sentido. Muchas gracias, Álvaro.